Primero, deciros mi acercamiento al aborto, porque estoy rodeado de mujeres, soy el único hombre de la mesa, entonces siempre hay que dar algún tipo de explicación. Yo provengo de una familia católica y en mi juventud, a finales de los 70, en España abortaban más mujeres que abortan hoy. Lo que pasa es que no todas abortaban en España, pero hay incluso una circular de la Fiscalía General del Estado de finales de los 70 que dice cómo es posible que con un código penal que prohíbe el aborto en España aborten cerca de 400.000 mujeres al año, que decía entonces la Fiscalía General. Entonces yo, que por educación, por religión, por formación, tenía que estar en contra del aborto, pues a través de una asociación, la Asociación Democrática de la Mujer, Mariana de Pineda, pues entendí que sin el derecho a decidir, sin el control de su cuerpo, la mujer jamás alcanzaría la igualdad. A mí aquello me parecía axiomático y a partir de ese desarrollo pues entiendo que eso era lo fundamental. Y así es como llego al aborto, porque luego pues he debido de contestar del orden de 2.000 y pico consultas específicas, concretas, sobre situaciones concretas del aborto, que lo he ido haciendo a lo largo de más de 2 décadas, en las que me llaman desde las clínicas muchas veces en plan desesperado, porque está la madre allí, está la niña, y tienes que dar la respuesta sobre la marcha. Y digamos que eso me ha obligado a ir estudiando y a irme sistematizando respuestas, porque muchas veces las preguntas eran coincidentes y bueno, pues de ese trabajo me animé a publicar la guía. Tengo que decir que todos y todas los que nos acercamos al aborto lo hacemos con sesgo. Es decir, el aborto es de esas materias que el que te diga que es absolutamente neutral, que te diga, no, yo ideológicamente no tengo nada que ver con esto, yo lo hago desde un punto de vista médico neutral o desde un punto de vista jurídico neutral, te está engañando. Todos tenemos un sesgo y evidentemente yo tengo mi propio sesgo, y así es como me he acercado al aborto y así es como he trabajado esta guía. Y en mi sesgo lo que trato es de, con la normativa vigente, ver de qué manera consigo la máxima protección de esa libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Sea niña, sea anciana, sea más joven, esté casada, sea soltera, haya un código penal o haya una ley. Es un poco en esa línea en la que he venido trabajando y que, insisto, creo que es en la que está la guía. Y con esto me gustaría deciros qué ha pasado después de la guía, porque yo estuve esperando para cerrar la guía la sentencia del Tribunal Constitucional, y como no salía la sentencia del Tribunal Constitucional y teníamos un plazo de entrega, saqué la guía. Y entonces, como mis compañeros de mesa han hablado de la guía y del contenido de la guía, pues yo voy a hablar, si os parece, lo que ha pasado después de la guía y qué carencias creo que siguen existiendo. Bueno, ni que decir tiene que la ley es una ley orgánica, la ley que regula el aborto, es aplicable en todo el Estado español, pero la aplican los gobiernos autonómicos. Si eso lo unimos a lo que he dicho al principio, de que todos tenemos sesgo, pues está claro que en la aplicación de la norma, por muy orgánica y por muy de todo el Estado que sea, vamos a ver aplicaciones en cada comunidad con un sesgo diferente. Entonces, esto muchas veces a la hora de hacer una exposición única es complicado, porque se dan circunstancias muy diferentes según las comunidades. Pero ¿qué ha pasado después de la publicación? Pues fíjense, el Tribunal Constitucional contestó, vamos a decir que con un poquito retraso, porque el recurso era el 2010 y lo contestó en el 2023, digamos que era un poco retraso, pero bueno, tampoco para el Tribunal Constitucional tampoco hay que exagerar, ¿no? Y ha dicho algo que yo no esperaba y que yo no me hubiese atrevido a decir, que el derecho al aborto es un derecho fundamental, que yo honestamente nunca me lo había planteado así, ni nunca me hubiese atrevido a dar ese paso. Bueno, con independencia de la argumentación jurídica, que me guste más, que me guste menos, lo que cada día me va gustando más
es que hay una resolución de un tribunal como el Constitucional que ha dicho que es un derecho fundamental. Bueno, pues habrá que sacarle partido a esa resolución, que por cierto ha confirmado con una segunda de una mujer de Murcia que hace miles de reclamaciones de que no debía, le han tratado mal, que le han insultado, que ha habido violencia obstétrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de ellas es que ha salido de la Comunidad Murciana y ha tenido que abortar en Madrid. Y entonces el Tribunal Constitucional vuelve a decir, oiga, como esto es un derecho fundamental y la ley orgánica dice que se tiene que prestar en proximidad, pues se ha producido una vulneración de este derecho fundamental. Con lo cual, creo que esas dos resoluciones va a haber que sacarle partido y va a haber que darle juego, porque creo que lo van a dar, porque no cabe duda que ahora cada violación que yo tenga en relación a mi derecho al aborto resulta que me están vulnerando un derecho fundamental. Porque hasta ahora, si recordáis, la única modificación que había cuando se modifica la ley de salud sexual y es que dicen que la mujer que el comité clínico le niegue su derecho a poder interrumpir su embarazo tendrá una vía directa de recurso, vía de vulneración de derecho fundamental. Era la única referencia que yo había encontrado. En fin, quiero decir con ello que ahí se nos abre un mundo a los juristas y que probablemente pues tengamos que sacarle mucho más partido. ¿Qué es lo que creo que a pesar de tener el derecho fundamental al aborto reconocido por dos resoluciones, a pesar de tener la ley orgánica, qué es lo que creo que nos sigue faltando? Bueno, ya mis compañeras de mesa han indicado algunas cosas. Yo, por una parte, y sobre todo por la comunidad que estoy, yo soy crítico, no me corto, entonces también en esta comunidad no me voy a cortar. Creo que se está hurtando el derecho de la mujer a escoger el método. Y eso me parece grave por una serie de motivos. Yo no soy médico, ¿vale? Entonces, a mí que nadie me diga cuál es el mejor método porque no lo sé. Lo que sí conozco son resultados de las cuestiones que cada vez que le han preguntado a las mujeres, de encuestas, que le han dicho a la señora que ha aprobado el método farmacológico y el método instrumental, y le han dicho, ¿usted repetiría? Pues yo tengo que deciros que hasta donde yo he leído, salvo las que tienen un terror patológico a los quirófanos, las señoras que ha aprobado el farmacológico y el quirúrgico, dice usted a mí el instrumental, por favor. ¿Por qué el instrumental? Hombre, porque yo llego allí, tengo 2 horas, tengo 4 horas, empiezo, termino, he terminado, y a mí no me tiene usted 24, 36, 72 horas, no sé si he abortado, no sé si es normal lo que estoy sangrando en mi casa, yo no sé, ¿sabe? Entonces, ese derecho se le está hurtando, y yo me temo que se está hurtando por un criterio económico, porque evidentemente es más barato, es más accesible, es más fácil repartir fármacos, quitarte a la paciente del medio y que no atenderla. Creo además que existe un criterio cínico de una objeción de conciencia cínica, yo diría que rayando con lo budista, ¿no? Es, yo no aborto, yo médico no aborto a esta señora, yo le doy el medio, si ella aborta, no soy yo, que es lo que diría un budista, mientras más me alejo del efecto, mi karma menos sufre, ¿no? Entonces, es un peligro que yo voy viendo y que en Cataluña en concreto, hasta donde yo alcanzo, creo que en algunos asires, por supuesto, se trabaja con auténtica profesionalidad, pero hay otros asires donde se da información sesgada. Hay comunidades que ni eso, quiero decir, en Baleares... En Baleares es que hasta las 14 semanas es farmacológico y si quieres otra cosa te lo pagas, o en Cantabria el farmacológico, si quieres otra cosa te lo pagas. Y no hay más que discutir. Que fijaros además que se incumple la ley de una manera flagrante, porque quiero recordar, a ver si me reconoce la cara, que no me, ahora,
quiero recordar que es el 19.2, no quiero decirlo de memoria, un segundo. A ver. Sí, el 19.2 dice literalmente: los centros sanitarios en los que se lleva a cabo esta prestación proporcionarán el método quirúrgico y farmacológico de acuerdo a los requisitos sanitarios de cada uno de los métodos. No es ya solo que le tienen que dar la doble información, sino que el sitio donde se interrumpa el embarazo tiene que tener la doble prestación. Y si no, no debería estar certificado, y si no, no debería interrumpir embarazos. Bueno, y sobre eso lo último, me temo que una de las razones profundas es la económica en el doble sentido. La económica desde el punto de vista político, de que creen que es más barato. Yo no conozco los estudios posteriores ni el seguimiento que se haga a esas mujeres, porque el farmacológico, hasta donde yo alcanzo, creo que falla entre un 3 y un 6% de las veces. Yo no conozco los estudios ni cómo se calcula el costo. Y el económico desde el punto de vista de los laboratorios que suministran el producto. Eso nos puede llevar a que se vaya desapareciendo los médicos que practiquen el instrumental y nos puede llevar a situaciones como las de Francia, donde las mujeres vengan a España porque resulta que aquí todavía pueden interrumpirlo por vía instrumental. Bien, yo creo que esa es una de las tareas que nos queda, que hay que acometer desde los parlamentos de las comunidades y de las nacionalidades, porque la tendencia, como tú señalabas, es clara. O sea, soplan unos vientos horribles, horribles. O sea, yo cuando vi lo de Estados Unidos, por ejemplo, hace ya año y medio, 2 años, que perdió la protección federal el aborto, y cuando ves lo de Hungría, ves lo de Polonia, y cuando escuchas aquí, cuando ves el cafre ese de Castilla y León diciendo que si las radiografías, o sea, los vientos son horribles. Entonces, creo que a este tipo de matices hay que andar vigilantes, porque si no, ese derecho que yo entendía absolutamente necesario de control de mi cuerpo para poder llegar a la igualdad, ese derecho se va a romper. ¿Qué queda? Bueno, se ha comentado lo de los comités clínicos. Evidentemente, los comités clínicos no se han modificado, os digo, en la normativa del 2010 a la reforma no se han tocado para nada. Creo que fundamentalmente de lo que más pecan los comités clínicos es que algunos se creen que son comités éticos, y eso es un problema, un auténtico problema. Y luego que la mujer no termina de tener la información. O sea, a la mujer primero le dan la información tardía. Hay comunidades más lentas que otras. Por ejemplo, Murcia era de una lentitud espantosa. Pasa la semana 22, pasa la 24, le dicen espérate, ya te haré pruebas, y cuando muchas mujeres obtienen el diagnóstico en la privada, porque ya no se fían del hospital en el que están siguiendo el embarazo, se van a la privada y ya les confirman un diagnóstico fetal, se echan manos a la cabeza, llegan tarde al comité clínico, y además en el comité clínico no les dicen usted puede elegir a un profesional. Y si os fijáis, para mí la ley tiene una carencia, que tiene un plazo para notificarle a la mujer el positivo, cuando le dice sí, de acuerdo, confirmo el diagnóstico, pero no tiene plazo para confirmarle el negativo. Cuando el comité clínico va a decir que no está conforme con el diagnóstico, como no hay plazo, nos vamos comiendo semanas de una mujer que está viviendo una auténtica angustia, porque no nos podemos olvidar que son embarazos deseados, buscados, y que a último momento vas a decir que no porque existe una razón de peso para ello. Claro, cada día es crucial. Desde mi punto de vista, esa carencia en la norma perjudica severamente a la mujer. Los comités clínicos tendrían que tener un reglamento de manera que tanto el positivo como el negativo, estamos hablando aproximadamente de unas 200 mujeres, 150 o 200 mujeres al año que en España se les niega
la confirmación del diagnóstico, que se le dice el comité clínico, distintos comités clínicos, no estoy de acuerdo con el diagnóstico. Esas mujeres, no tengo la estadística ni creo que la tenga nadie, pero mayoritariamente, por lo que sabemos, por lo que vamos vislumbrando, terminan en Bélgica, terminan en países extranjeros y terminan abortando. Pero claro, ya no pueden coger aviones porque resulta que están en un... Entonces, quizás ahí haría falta una reglamentación y sobre todo nos haría falta, que lo he comentado muchísimas veces con el doctor Barambio, alguna mujer que se animase a poner un pleito y que pudiésemos meterle miedo a los comités clínicos cuando viesen que son responsables. ¿Qué es lo que nos pasa? Miren, yo he hablado aproximadamente con unas 14 o 15 parejas que querían matar a los comités clínicos, querían demandar a medio mundo. Cuando tú les dices, bueno, mira, sí, yo estoy dispuesto, no tengo ningún problema, creo que hay motivo, y te dice, ¿esto cuánto se tarda? Hombre, en primera instancia, menos de 1 año y medio no vamos a tardar, ten en cuenta que aquí, o en el Supremo o en el Constitucional, antes no vamos a terminar. Estás hablando de un procedimiento de 5 años. ¡Wow! Claro, la gente te dice, mira, José Antonio, yo quiero pasar capítulo. Claro, eso le da una sensación de impunidad a los comités, ¿sabes? De que son los dueños del mundo, que es que no... por eso insisto que necesitamos en algún momento algún tribunal pronunciándose para ello. ¿Quién más nos falta? Hombre, pues en las clínicas tenemos 40 días por la vida, el Día de los Santos Inocentes el 28 de diciembre, tenemos la Santa Cuaresma y mientras tanto tenemos a la gente en las puertas haciendo esas campañas, ¿no? A mí me ha sorprendido que hasta en Cataluña, en Barcelona, porque esto estaba, yo creí que estaba superado aquí, digo, no, como están más cerca de Europa y tal, no, aquí porque lo que soplan son vientos muy negros que soplan tanto del sur como del norte. O sea, entonces la proximidad, la frontera a Europa no da vacuna, sino que viene de Europa ese empuje. Y miren, nosotros tuvimos la oportunidad de incidir, no sé si de incidir, bueno, por lo menos nos escucharon en la reforma del Código Penal. Desde el primer momento les dijimos, esta reforma es insuficiente porque el Código Penal, no podemos fiarnos todo al Código Penal. Hay otras alternativas y si lo vas a hacer vía Código Penal, pues, hombre, hay otras formas. ¿Qué forma? Fijaros que en la propia exposición de motivos de la ley que modifica el Código Penal, en el párrafo último de la exposición de motivos, dice que a mí me dejó totalmente sorprendido y la explicación yo creo que es que porque nos escucharon, dice, es necesario establecer unas zonas de seguridad alrededor de la clínica de interrupción de embarazo. Claro, y lo lees y dices, ¿y esto por qué se quedó aquí? Pues se quedó aquí porque nos escucharon, pero lo dejaron en la exposición de motivos. Incluso en el Senado, cuando se lleva la reforma del Senado, el Partido Nacionalista Vasco habla de una zona de seguridad y propone la enmienda. No se pone la zona de seguridad. Ese artículo nacido muerto. Esa reforma del Código Penal no se va a aplicar hasta donde yo sé. Solamente ha habido un juez de San Sebastián que, como medida preventiva por la posibilidad de cometer un delito de acoso en las clínicas, determinó una orden de separación de los que estaban allí rezando de la clínica. Yo no sé qué pasaría luego en la audiencia, ni si ha seguido. Yo vaticino y casi me animo a hacer apuestas, no va a haber una sola condena fruto de ese artículo de acoso en las puertas de la clínica. ¿Por qué? Porque en derecho penal el que condena tiene que tener la certeza de que la víctima ha sido víctima. Y aquí es una mujer que tiene que transmitirle al juez la certeza de que se ha visto coaccionada. Bueno, tendremos que buscar heroínas que vayan a los juzgados a decir que un acto íntimo, algunas de ellas que lo hicieron sin que lo conociera nadie, lo vamos a hacer público y nos vamos al juzgado ahora
porque así yo... Impensable, impensable. Lo único que hemos ganado, por decir que hemos ganado algo, es que antes, cuando llamabas a la policía, te decía la policía, no, aquí como no venga la mujer no hago caso. Y ahora le decimos, oiga, que dice el Código Penal que esto se persigue de oficio. Y entonces aparecen por allí y, de alguna manera, bueno, pues algunas veces, según qué comunidades o según qué ciudades, pues dispersan a la gente. Creo absolutamente necesario que se establezca ese radio de seguridad que haga objetiva la acción. O sea, yo no puedo, yo mujer, me cuesta trabajo hasta imaginármelo, ¿vale? Que voy yo a mi bola, a mi rollo, que me lo he pensado, que quiero abortar, y ahora me encuentro unos hijos de perra en la puerta, que en unos casos me dicen asesina, o en otros casos simplemente están rezando por mi salvación, que aparte, a mí como concepto, como jurista, si la señora que está rezando para que yo no aborte, ese es un delito de coacciones. Otra cosa es que sea en grado de tentativa, pero si su intención es que yo no aborte, ya está cometiendo la coacción. Lo que pasa es que yo eso no tengo manera de conseguir heroínas e irme a los tribunales a pelearlo. Eso requiere un dato objetivo, como es 25 metros, 40, 50, los que sean, de inactividad en las puertas de las clínicas. Además, como se ha hecho, fijaros incluso que ya se ha hecho en Londres, que conmemoraban el 75 aniversario del aborto, y a pesar de eso tienen grupos antiabortistas en las puertas de las clínicas. Se ha hecho en Irlanda, no hay otro camino. Y nos queda, que también se ha hablado, la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, bueno, yo defiendo que no es un problema de objeción de conciencia, y creo que lo digo en la guía, sino que es un problema de objeción de condiciones. Yo no creo que haya tanto médico que diga, no, yo no quiero abortar, no. Yo lo que creo que hay muchos médicos que no quieren enfrentarse a la situación de su hospital, de ser el abortero, de que le digan, si vas a abortar, pues tú te dedicas a abortos. No, yo soy ginecólogo, yo aborto, hago partos, y yo creo que son esa pelea que tiene que tener con su servicio, que no le va a compensar económicamente porque va a seguir cobrando igual. Es impensable que se organicen los médicos que aborten, que vayan a cobrar más. O sea, eso es absolutamente impensable, lo que quiere decir que para cobrar menos, hacer mi trabajo, prefiero hacer mi trabajo sin conflictos que meterme en conflictos. Entonces, yo no creo que sea tan poderosa la objeción de conciencia, sino lo que pasa es que en los hospitales no hay una organización, por así decirlo, que empuje a que en los hospitales públicos se practique el aborto. Hay comunidades sangrantes. Hay comunidades, Castilla-León es un auténtico dolor. O sea, me parece que, si no recuerdo mal, el hospital de Miranda del Ebro creo que tiene abortos, no sé si hay uno en Burgos, y el resto de las mujeres que quieren abortar a Valladolid. A Valladolid, además, a una clínica, ¿no? No sé si, por conectar con el principio e ir terminando, si precisamente esta consideración del Tribunal Constitucional de que es un derecho fundamental, que tenemos que tenerlo en proximidad, pues a lo mejor quizás tenemos que ir trabajando eso, pero no tanto por la objeción de conciencia, que a mí no creo que sea lo preocupante, sino que habría que ir a corregir esa objeción de condiciones. Bueno, si avanzamos en eso, pues escribiré otra guía y espero verme con vosotras y presentarla. Muchas gracias.